Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Bienvenidos amigos, 3 y 6 minutos de la madrugada, ya 17 de noviembre, 17 y 18, Carmen Border. 17 de noviembre. Y Globetrotter, una de las sintonías más desconocidas de ese genio llamado Jean-Michel Jarre, pone inicio a Milenio 3 aquí en la cadena SER. Y tenemos un programa absolutamente repleto de historias que creo que van a merecer mucho la pena. ¿Qué impacto? La historia de los suicidios de Tarrasa. Lo recordamos aquí el viernes a la 1:30, lo recordamos con toda la crudeza. Y también con la ternura que le ponía Óscar Aybar a esa historia llevada al celuloide, la película Platillos Volantes. Hablamos de los ufólogos, los investigadores que se mataron en las vías del tren en lugares como Tivisa, en lugares como Tarrasa. La verdad es que también quedaron muchos enigmas en torno a Lérida, quedaron muchos enigmas en torno a Morro do Vintém en Brasil. Pablo Villarrubia nos traía las últimas noticias. Y en definitiva, trazábamos un mapa, todos los amigos de Milenio 3 a la 1:30 de la madrugada, después del larguero, el viernes, de cuánta gente se había matado en honor a los extraterrestres en los años 70 en nuestro país. Nos quedamos con un amargo, se puede decir, sabor de boca. Y a mí me ha impactado muchísimo la cantidad de mensajes que nos escribisteis esa noche y la cantidad de mensajes que muchos enviabais con el móvil desde allí, desde Torre Bonica, desde Tivisa, desde la carretera de Olesa, desde los lugares donde ocurrieron los hechos, donde Juan Turu Vallés y José Félix Rodríguez Montero, los ufólogos, los investigadores, decidieron matarse. O tenemos muchos oyentes, Carmen, o es que tenían el morbo de ir allí y vivir un poco la sensación. Hubo incluso un mensaje, ¿verdad?, de alguien no que estaba... Morbo, había gente, ante todo buenas noches, que antes no te lo he dicho, me has pillado con la fecha, que qué día era hoy. Pero no, había mucha gente de sorpresa, que nos escribía, como este programa, una sorpresa constante, que nos escribía desde allí porque vivían allí, y otros que por casualidad estaban escuchando el programa y se encontraban en ese mismo momento en la estación de Torre Bonica. No, pero claro, es que la de Torre Bonica creo que es un apeadero deshabitado, o sea, medio deshabitado, hay como una casa y no hay tránsito. Bueno, sois unos aventureros, sabéis que nos encanta que estéis ahí, que nos propongáis muchas cosas y que los programas van variando según lo que vosotros nos decís. Hoy va a ser una buena muestra, hoy tenemos noticias de última hora, noticias de, ¿se podría decir fantasmas? Vamos a sortear cosas interesantísimas, esperamos ya vuestros mensajes del 7640, lo va a decir Carmen, sorpresa de última hora, novedad editorial, pero aparte de todo eso tenemos un tema que creo que puede ser realmente impactante, realmente inquietante. Ha ocurrido en Canarias y estamos aquí todos. La penumbra, ya suena lo que llamamos fondo 1, que es esa especie de sonido que también hemos llegado incluso a sortear. Tenemos que repetir que no podemos vender ni los CDs con programas de la cadena SER ni las sintonías, que son creaciones hechas para esta casa, para este programa, pero lo que sí podemos es ambientarnos de esta forma, con este sonido tan peculiar. Y en este ambiente, con Carlos Nicolás, el comandante de la nave del misterio, con sus fondos, con sus músicas, que nos tiene también preparadas un par de, por lo menos minutos, de meternos en atmósfera cero, que es cuando entra una música terrible, que va a acompañarnos luego con una historia que ha sido portada de la prensa en Canarias. Ocurría el pasado domingo y por supuesto vamos a tener por lo menos todas las pruebas, todos los datos esta noche aquí para todos vosotros. Yo creo que va a merecer la pena. Por cierto, lo oís, como siempre, los documentos en la mano. Es una página de periódico que nos mandaba Carmen, un buen amigo. Pues nos lo mandaba Jaisel Pestana Díaz desde La Laguna, Tenerife, en Los Baldíos. También nos proponía hacer, en la carta que nos enviaba, y nos enviaba ese recorte de periódico que se titula El fantasma de Catalina, pues también nos decía a ver si podíamos hacer proponernos temas, avistamientos ovni en Tenerife, las pirámides de Guimar, quién las hizo y para qué, Barranco de Badajoz, la isla de San Borondón. Clásicos canarios, hay que hacer en Canarias un programa. Y que hagamos un programa en Tenerife, nos dice. Y muchas gracias a Jaisel, de verdad, porque sois nuestros corresponsales. Si no es por ti, compañero, pues o no nos enterábamos de esta historia, o tardaríamos mucho más tiempo en enterarnos. Y yo creo que es la muestra de que la gente que hace Milenio 3 no son oyentes pasivos, son oyentes activos, con vuestras pistas, vuestros datos. Ahora, antes de esta historia de El fantasma de Catalina, vamos a ir rápidamente con vuestros mensajes, eligiendo los 10 SMS mejores, no, eso está muy mal, los que nos han llamado más la atención. Aclararemos cómo se hace el sorteo también, que mucha gente lo pregunta, aclararemos cómo se hacen muchas cosas, y empiezan las vías ya libres para que nos enviéis lo que queráis, propuestas, hay muchas novedades, y en apenas 3 minutos, agarraros los machos, porque vamos con la historia tremenda. Ha pasado la semana pasada del fantasma de Catalina en la laguna, en Tenerife.
3 y 12 minutos, amigos, aquí estamos. Te veo, Carmen, llena de papeles. Hay mucha gente que pregunta si se pueden mandar SMS. Por cierto, 7640, palabra milenio, creo que ya lo sabe todo el mundo. Palabra y luego clave lo que queráis. milenio, espacio, y luego pues la pregunta, la opinión, la cuestión que quieran, vamos. ¿Se pueden mandar SMS entre semanas? Sí, nos lo preguntaban los amigos que mandan esos mensajes, y claro que se pueden mandar. Es porque... más, hay ganadores que son de entre semanas. Tanto Katia como yo, pues durante toda la semana estamos pendientes de esos mensajes que llegan, y también a través del mail, los cuales contestamos a muchos de ellos, a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número. Sobre todo para ampliar información, porque hay mucha gente que nos manda pistas y sabemos que un SMS es para una cosa directa y rápida, pero si queréis ampliar, pues ahí tenéis el mail para contarnos vuestros casos. Es muy importante porque el propio sistema informático que tenemos, va llegando a la pantalla, hace un sondeo propio y puede hacer lo que llaman un random, un sorteo directamente. Más aséptico imposible. La propia máquina elige el número que le demos de ganadores, haya cientos de mensajes o haya miles, como en alguna ocasión ha ocurrido. Y también a veces hacemos mano inocente, pero últimamente estamos, como sospechamos de Katia, que se deja engatusar amablemente por los que ofrecen prebendas, como es amigo de Valdepeñas, nos ofrecían jamones, nos ofrecían viajes, bueno, de todo, pues vamos a hacerlo. Oye, que si quieren que los manden, por supuesto, que no tenemos ningún problema. ¿A dónde habría que mandarlo? Pues a Gran Vía, número 32, a nombre de Milenio 3, 28013 de Madrid. A la octava planta, a nuestro nombre, y nos llegará cualquier cosa. Bueno, vamos rápidamente, Carmen, con los 10 destacados de esta semana. Un amigo nos escribía desde Valencia y nos dice: 18 del 10 de 1968, suceso idéntico al de Lleida, pero no consumado, con consecuencias posteriores que modificaron la vida que siguió aquí. Saludos. Bueno, no teníamos ningún tipo de constancia, nos referimos a ese programa, ya sabéis, el horario partido de Milenio 3, a las 2 emisiones, viernes a la 1:30 después del larguero, y hablábamos de los casos de suicidas en España por tema ufológico, tema ovni. Por favor, compañero de Valencia que nos has escrito, envíanos si quieres vía mail a milenio3@cadenaser.com más información o más datos para poder contactar contigo, o te llamaremos, si nos das tu permiso, a ese teléfono que aparece siempre con los SMS. En un pueblo de Cantabria, en 1992, 2 muertos en un paréntesis de 6 meses, en iguales circunstancias que Tarrasa, nos escribía otro amigo. En Cantabria, año 99, en Valencia, 68, por favor, dadnos más datos. Pero es una muestra, Carmen, de cómo se comporta la audiencia de Milenio 3, que de verdad, sois nuestra red y cada vez somos más. Me gustaría saber si habláis de Tivisa, un pueblo que es cerca de Vandellós. Gracias. Pues efectivamente, Tivisa es el lugar donde algo le pasó, sobre todo a uno de los suicidios de Tarrasa, Juan Turu. Una observación, algo, nadie lo sabía exactamente. 5 días después deciden poner sus cabezas en los raíles del metro, iba a decir. Es que tenemos leyenda urbana con metro. Del tren, del ferrocarril, y evitar el instinto de supervivencia, quedarse allí, escuchar cómo viene el tren y dejar que las ruedas cercenen su cuello. En sus pechos un mensaje: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Algo vieron en Tivisa. Tivisa fue un pueblo de moda en tema ovni, hablamos con especialistas y efectivamente a lo de Vandellós, casi en la frontera entre Castellón y Tarragona, ese pueblo nos referimos. Soy Javi de Casetas, Zaragoza. Enhorabuena por vuestro programa. Mi pregunta es: ¿fue realmente el accidente de colza el síndrome tóxico milenio? El aceite de colza, no el accidente de colza, imagino. El aceite, que fue un accidente realmente, Carmen, pero estaba aquí junto en el texto, nos viene a veces las palabras unidas. Bueno, imagino que lo pregunta porque hay muchas teorías, muchos libros, el último el de Santiago Camacho, 20 grandes conspiraciones de la historia, o hubo un doctor, el doctor Granero, que sacó un libro detrás de la colza, el libro negro de la colza también hace muchísimos años. Hay muchos misterios, es un tema que nos da mucho respeto porque hay muchas lagunas, pero es muy probable que nos vengan a contar cosas y que nos digan que una de las grandes epidemias, pues hay dudas por lo menos de qué fue. Bueno, lo contaremos. Fernando Alonso nos proponía algún programa sobre aquelarres en el País Vasco. Pues Fernando, tomamos buena nota, sabéis que todo lo tomamos, lo leemos, lo repasamos, os llamamos, y más con la propuesta que os va a hacer Carmen del programa que viene la semana que viene, Visitantes de Dormitorio. Queremos vuestros casos rápidamente, pero por supuesto, aquelarres en el País Vasco, claro que sí, y muchas cosas en torno a la brujería de esa zona. Hola, soy María Jesús de Zaragoza. Dicen que hay una habitación de un hotel en Zaragoza, no vamos a dar el nombre del hotel,
en la que nadie se atreve a entrar. ¿Sabéis algo sobre este tema? Un beso. Yo creo que deberíamos darlo, Carmen, porque es absolutamente célebre en ese aspecto la historia que pasó. ¿Por qué? Porque se refieren al Hotel Corona de Aragón. Todos seguro que ya los que sois de allí sabíais por dónde iba el humo, nunca mejor dicho, un trágico atentado, incendio, nadie supo qué pasó. Hemos hablado en este programa, recordarás, Carmen, hicimos una dramatización sobre esa famosa habitación que supuestamente en el antiguo Hotel Corona de Aragón había fenómenos extraños, se hablaba de gente que recordaba voces de la gente que murió allí. Bueno, leyenda, realidad. Lo tocaremos, esperamos que pronto, y esperamos que con investigadores de allí, de Aragón, de la tierra. José de Ontinyent nos dice: ¿para cuándo un programa con público para conoceros? Bueno, hemos estado en Galicia, hemos estado en Sevilla, probablemente vayamos a otro sitio, nos van a dar los datos próximamente, pero imagino que se refiere aquí en Gran Vía 32. Bueno, pues todos preparados, recibimos muchas peticiones, pero no queremos gente que vengáis suelto, no. Queremos juntarnos aquí todos y dentro de muy poco, ¿verdad, Carmen? Haremos una convocatoria a ver quién es el guapo que se atreve, a ver quién luego tira gallas. Para Navidades podemos hacer algo especial. Venga, a ver si Navidades en algún horario especial. Muy bonitas. De juntarnos aquí. Y estaría bien reunirse con todos los oyentes de Milenio 3 y saber qué os preocupa, contarnos vuestros casos, quizá podéis escribirnos, adelantarnos algo, lo que queráis, pero hacerlo aquí. Anunciaremos, tanto aquí como en ikerjimenez.com, vuestro punto de contacto en la web de este programa, pues anunciaremos perfectamente esa convocatoria para todos los amigos aquí en Gran Vía 32. Soy Javi de Castellón. ¿Sabéis de algo raro que haya pasado por aquí? Estáis haciendo afición. Muchos saludos. Bueno, pues Tivisa tiene Balma, los endemoniados de Balma, un día hablaremos de ellos, aunque ya tocamos el apunte, antes de la Guerra Civil, extraños exorcismos masivos en Balma, en el Maestrazgo, y muchísimas cosas. Por ejemplo, en cuanto a seres extraños, me viene a la cabeza un suceso año 95 en Onda, Castellón, en un polígono de las afueras, algo realmente misterioso. Soy de Cantabria y en la web leí lo del hombre pez de Liérganes. Mi marido y yo siempre os oímos juntos. Si no, me muero de miedo. Por favor, quiero el CD para regalárselo. Se muere de miedo y bueno, nosotros no queremos que se muera de miedo, sino que siga escuchando aunque sea muy arropada. Por supuesto que sí, hombre pez de Liérganes será un personaje absolutamente rotundo y esencial dentro de poco. Pablo desde Getafe nos decía: hola, me gustaría que dedicaseis un programa a Lovecraft, ya que soy un gran fan de su obra. Gracias y seguid así. Bueno, pues Lovecraft, Alan Poe, nos preguntáis por muchas biografías. Vamos a aprovechar sobre todo los programas especiales, que sabéis que cuando no hay fútbol o cuando ocurre alguna cosa que varía el contenido, hacemos biografías. Nos proponéis muchos personajes y queremos que en el 7640 Palabra Milenio nos propongáis vuestros personajes. Y Carmen, tenemos un sorteo, ni más ni menos que 3 libros que todavía casi ni se encuentran en librerías, que acaban de salir y que son espectaculares. Y que luego además lo comentaremos porque vale la pena. Se trata de Los Templarios y la Palabra Perdida, de Mariano Fernández Urresti. Pues para los 3 ganadores que escriban ese mensaje al 7640, el ordenador elegirá a esos 3 ganadores y, como siempre, Katia Rocha se pondrá en contacto con ellos para enviárselo. Los Templarios y la Palabra Perdida, Mariano Fernández Urresti, editorial Edad, corresponsal de este programa, una investigación auténtica, actual, de últimos datos sobre los templarios en España. Parece mentira, pero nunca hemos hablado de templarios. Lo haremos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Bueno, y ahora vamos con lo duro. Queremos saber vuestra opinión, vuestros datos permanentemente. Va a haber muchas novedades en torno a cosas nuevas en este programa, en secciones nuevas, en la madrugada. Queremos también vuestra opinión siempre. Vamos a dramatizar algunos casos célebres. Queremos que nos digáis siempre, 7640 Palabra Milenio, porque queremos saber qué casos os gustaría que dramatizase el cuadro de actores de la cadena SER. La gente que siempre ha puesto su voz. Va a ser algo increíble. Estamos haciendo ya algunas pruebas y queremos llevar a la radio que viváis, que si recreamos el caso de Maximiliano Iglesias, el caballero de Salamanca que se encontró con unos seres, pues que escuchemos a Maximiliano, que vivamos como fue aquella noche, un caso de fantasmas. ¿Qué tema? Bueno, si conocéis temas y queréis vivir en la radio esos temas, por favor decírnoslo, porque vamos a empezar a encargar a nuestra gente, a nuestros actores, Radio Clásica y Radio del Futuro unidas, un montón de cosas. Así que ya lo sabéis. El fantasma de Catalina, tengo esta página entera, El Día, periódico canario, domingo 9 de noviembre, la semana pasada, y dice el antetítulo: los empleados de la Casa Lercaro, que hoy es sede del Museo de Historia de Tenerife, no quieren desvelar su identidad porque afirman que el Cabildo, el ayuntamiento más o menos de allí, les ha prohibido hablar de un espectro que les atemoriza. O sea, espectro, aparición extraña,
y silencio impuesto. No sabemos qué habrá de verdad en todo eso, pero Carmen, ¿cuál sería el resumen de prensa, digámoslo así? ¿Qué sabemos de ese edificio? Hoy historia, museo de historia, antes un montón de cosas más. ¿Cuál es el lugar? Pues la Casa Lercaro es la actual sede del Museo de Historia de Tenerife y ha sido noticia, como has dicho, durante esta última semana, porque representantes del Cabildo y del museo aseguran haber observado el espectro de una joven. Este edificio, que data del siglo XVI, perteneció a la familia Lercaro. Está situado en la calle de San Agustín, o antigua calle Real, donde se encuentran algunas de las mansiones de La Laguna. En él vivió Catalina, hija de Antonio Lercaro de León, comerciante genovés. A la chica la obligaron a casarse con un hombre mucho mayor que ella. La joven no soportó la idea y decidió suicidarse, arrojándose a un pozo que se encuentra en la parte de atrás del caserón y que en la actualidad Iker está tapiado. Según cuenta la leyenda, el cuerpo fue rescatado por su familia y enterrado en una de las habitaciones de la vivienda, ya que la iglesia, como se había suicidado, se opuso a darle cristiana sepultura. La familia estuvo en boca de todo el mundo y por ello decidieron trasladarse a vivir a la Orotava. Por ello, además, o porque ya eran atormentados por el espíritu de su hija, según dice la leyenda. El edificio tiene una fachada de estilo manierista, aún pueden observarse el escudo de los Lercaro allí. Sufrió transformaciones en los siglos XVII, XVIII y XIX y ha tenido distintos habitantes. Ha sido usada como residencia nobiliaria, como colegio. En los años 40 fue utilizada como albergue de un destacamento militar. Después fue sede de la Facultad de Filosofía y Letras y por fin en los años 70 fue adquirida por el Cabildo, que instaló allí el Museo de Historia de Tenerife. Excelente resumen, Carmen. La historia, tenemos la historia de este lugar, un lugar como otro cualquiera, pero que tiene fenómenos extraños. Nos gustaría mucho saber vuestra opinión, qué pensáis, conocéis el sitio, tenemos muchos amigos en Canarias, pero nuestro corresponsal allí es José Gregorio González. Ya lo sabéis, un compañero fantástico que está siempre detrás de la noticia. Si algo ocurre en cualquiera de las islas del archipiélago, ahí está él. Y le preguntábamos a nuestro compañero por la predicción de fenómenos extraños. Parece ser, Carmen, que era bien conocida la historia, no solo la parte legendaria, que se parece mucho a la historia, por cierto, de Raimunda, la niña del Palacio de Linares, a menos de medio kilómetro de aquí, al otro lado de la Gran Vía, en Cibeles. También hay una historia de niñas emparedadas en todo esto. ¿Puede ser una leyenda que nutre a muchos casos? No lo sabemos. José Gregorio le preguntábamos hace apenas unos minutos por tradición no solo del edificio, sino de la zona. ¿Qué estaba pasando? Esto es, escuchad muy atentamente lo que nos contaba. La tradición de fenómenos extraños en esta vivienda es muy antigua, o sea, desde mucho antes de la apertura del museo, ¿no? De hecho tiene esa fama, ¿no? Y no solo este edificio, sino uno muy cercano, que está situado apenas a 20 metros de distancia, que es la actual sede del Consejo Consultivo, pues también es un foco permanente de fenómenos extraños, pero muy conocido en la ciudad de La Laguna, es decir, forma parte un poco de la historia popular, ¿no? Forma parte de la historia popular, del acervo cultural de esa zona de Canarias. Como vemos, no son desconocidos los fenómenos de edificios oficiales y sucesos extraños. Habría que volver a repetir aquí que parece ser los expertos, nosotros no lo somos, solo somos periodistas, dicen que hay una diferencia clara entre fenómenos poltergeist y casa encantada. Sé que es difícil resumirlo, pero yo creo que podíamos hacerlo con dos palabras sencillas. Una serían fenómenos poltergeist, fenómenos violentos, golpes, como lo que vivíamos en Viandas. Y otra sería casa encantada clásica, al uso. Los fenómenos poltergeist ocurren, nos sorprenden, pasan un tiempo, pero luego se marchan. Y parece que tienen que ver con un habitante de la casa, un habitante vivo que tiene ciertos poderes, psicorragia, dicen, energía. Bueno, no lo sabemos. Pero ahora Carlos Nicolás nos mete en atmósfera cero y explicamos la segunda teoría. Esa teoría que a todos nos da mucho más respeto. Y es que la teoría de los espectros encadenados a un lugar, a un sitio, es muy sugerente. Viene de las primeras culturas, sin duda alguna, que han habitado el planeta Tierra, desde siempre. Desde el Plinio el Viejo tenemos historias de entidades sujetas a un sitio, siempre por un crimen, casi siempre, por una muerte dramática como en este caso. Y serían personajes que hacen una misma ruta, siempre la misma, siempre el espectro, lo que sea, la figura que se ve de repente, hace un mismo movimiento.
Cojo el periódico de La Laguna de Tenerife y cito a Héctor Pérez. Héctor Pérez, uno de los investigadores que, con el antiguo director de este lugar, con bedeles, con celadores, con personas de mantenimiento, ha estado entrevistándolos. Y dice, ha concluido que los pasos invisibles se escuchan siempre desde la sección 6 hasta el lugar donde se encuentra precisamente una vitrina que alberga una imagen de Cristo. Ahora mismo estará eso vacío y puede que esté ocurriendo este fenómeno. Si es una casa encantada clásica, esa figura, esa mujer, lo que fuera, haría siempre el mismo recorrido según los expertos. Le preguntamos a José Gregorio González que ahondase aún más en qué tipo de fenómenos se han encontrado. Básicamente, los fenómenos descritos de forma reiterada, en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes tanto de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia como del Consejo Consultivo. Yo ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas. Estamos en Milenio 3, en una de esas madrugadas un poco fuertes. Vamos a seguir investigando, por supuesto. Sombras blanquecinas, portada de un periódico hacía mucho tiempo que no ocurría esto, de vez en cuando pasa. La bibliotecaria también dice que vio una chica sentada y que cuando se dio cuenta de que la estaba observando, desapareció de repente. Se esfumó. Dicen algo los oyentes, preguntan cosas en concreto sobre la casa. Nos cuentan más que nada sus casos. Un amigo, Marc Alcoy, nos dice: mi novia actualmente, de manera periódica, ve luces en forma de caras que se le acercan en la noche. A mi novia le da pavor. Que se acercan en la noche. Importante, porque queremos que la gente nos escriba para el programa de la próxima semana, ¿verdad, Carmen? ¿Qué estamos preparando? Estamos preparando un programa tremendo, visitantes de dormitorio. Fueron tantas las historias que nos llegaron de los oyentes comentándonos sus propios casos, gente que había visto a los pies de su cama a supuestos seres, a entes. Incluso algunos aseguran que les habían rozado, que les habían tocado. Y muchas veces una cara que se aproxima en la oscuridad, y queremos saber, con psiquiatras lo trataremos, si esto tiene un punto de vista psiquiátrico, y con investigadores del misterio, si esto tiene que ver con el auténtico misterio de los VDD, visitantes de dormitorio. Por favor, les pedimos, ¿verdad?, su colaboración para la semana que viene. A ese 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio, lo que vosotros queráis. Por favor, si queréis contarnos pues el avistamiento que tuvisteis en vuestra propia habitación, como Quique de Palencia, que nos dice que de pequeño desde la cama vio una figura humana, gris, estaba inmóvil en la puerta, no se le veían rasgos faciales, solo la figura. Quique de Palencia, un caso paradigmático, un caso típico de visitantes de dormitorio. Tendremos sorpresas increíbles la semana que viene, el viernes a la 1:30. Pues a Quique, por ejemplo, que nos viene ya a su teléfono, le llamaréis, Katia, Carmen, y por favor, queremos tener, aunque sea brevemente, vuestro testimonio para contrastarlo y para que los expertos nos digan. Pero parece increíble, Carmen. Claro, si esto ocurre en un palacio puede ser un fantasma. Si ocurre dentro de una habitación, la gente puede pensar una visión, un espectro, visitante de dormitorio, la psiquiatría dirá lo que quiera, lo que sea. Y nosotros nos quedamos en el término medio. Pero es que fíjate, hay más. Ha habido casos últimamente, en este lugar, en la Casa Lercaro, en Tenerife, en La Laguna, de visión de esa joven. El espectro de esa joven, con cara, con un traje como a la antigua usanza. Nos lo cuenta José Gregorio. 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin
pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta y bueno, la niña ni tres de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? 3:32, 7,8 grados en el exterior. Seguro que en muchas habitaciones mucho más frío repentinamente, como el que sentimos ahora nosotros con historias como esta, que han pasado esta semana. Y si algo pasa, os lo cuento a la serie, os lo cuenta Milenio 3, con José Gregorio. Vamos a seguir investigando. La pena es que hoy no es como en los años 70. Ahora hay muchas televisiones, mucho tiempo de cubrir, y dicen que ya quieren ir, montar un circo. Qué pena, qué pena. Por cierto, hablando de televisión, quizá dentro de poco tengamos la otra cara de la tele. Gente arrepentida que dirigía programas de debate ridículo y que nos va a contar cómo se hicieron y qué daño hicieron al misterio. Bueno, será otra cara interesante y bonita, ¿verdad?, de descubrir cómo nos han engañado. Por fortuna, cosas como el fantasma de Catalina, es el titular del periódico, siguen ahí y podremos opinar lo que queramos, pero siguen dándonos sugerencias de que cosas pasan y cosas demasiado extrañas muchas veces. Ahora hacemos una mínima pausa, os recomendamos este disco y este libro, muy atentos, y regresamos con un montón de cosas, Milenio 3. Y seguimos con esas llamadas, esos mensajes que están llegando constantemente y quieren opinar también sobre este caso de Canarias recientísimo y de muchas más cosas. Carmen. Pues un amigo nos dice: mi cuñada tiene un fantasma en casa, dice que ve unas sombras tiradas sobre la pared y han ido dos videntes y le han dicho las dos lo que tiene en casa. Sí, que hay que hacer una limpieza, seguro. Cuidadito, cuidadito con el dinero que sacan los videntes. Pero además hay que tener cuidado por una cosa muy sencilla, y es, yo entiendo que la gente cuando le pasa esto en tu casa, y claro, me dicen, claro, Iker, ¿qué jeta tienes, no? ¿Qué jeta tienes? Porque es muy sencillo, si no te pasa a ti, decir que tranquilidad. Y Carlos Nicolás, desde la nave del misterio, me dice que sí, claro, es que lo vemos muy fácil. Si nos pasara, claro, otro gallo cantaría, pero lo cierto es que, por lo general, 99%, el acudir a un vidente, a un santero, a una de esta gente que está proliferando, siempre es lo mismo y siempre es para lo mismo. Tienen la misma idea que puedo tener yo, la misma idea que tiene cualquiera, y no le van a limpiar su casa. Lo que sí van a limpiar ya saben lo que es, la faltriquera, o lo que se dice ahora, el bolsillo. Julio, vigilante de Tenerife, nos dice: hay otros casos de fantasmas, ya os informaré. Pues eso, que nos mande una carta o un mail y que nos informe de esos otros casos que hay en Tenerife. Gracias por estas noches de cangui que me hacéis pasar. Hoy no deis mucha caña, que estoy solo en una gasolinera. Hay ruidos por todos los lados, nos dice Carlos. Cuánta gente, amigos, la estación de servicio, gasolineros, gente auténtica que está ahí de noche y de día siguiendo Milenio 3, lo sabemos, os mandamos un abrazo grandísimo. Y este programa no es de miedo, hombre, este programa... la semana pasada era antropología. Lo que pasa que... ¿cuál sería el eslogan de este programa? Pues lo que no os cuenta nadie os lo cuenta Milenio 3, lo desconocido. Y claro, hay una parcela de lo desconocido que es estas cosas que querámoslo o no, seamos hombres del siglo XXI y mujeres del siglo XXI o no, nos siguen dando eso, como él dice, cangui. Alex Martos, Barcelona: mi familiar lo cogió algo invisible del cuello varias veces. Visitante de dormitorio, chao. Un beso. Bueno, cuando ya hay cosas físicas es algo realmente extraño. En la Edad Media le llamarían súcubo o íncubo. Se creía, y había tratados enteros, de diablos que adquirían forma de mujer y de hombre y que, digamos, presionaban el pecho en plena noche. Va a ser un programa espectacular, duro de escuchar, pero vamos a aprender muchísimo. Queremos vuestros casos. La otra noche, cuando hablamos de visitantes de dormitorio, es que recibimos cientos y decenas concretas de casos de gente absolutamente normal, que nunca lo había contado y que sé que es difícil dar el primer paso. Mantendremos, si lo queréis, la confidencialidad, pero queremos, durante esta semana, probablemente el mismo viernes, hablaremos con vosotros un poquito antes del programa y queremos conocer vuestra historia. Hola, yo vivo a 2 manzanas del Palacio del Ercaro, donde vive el fantasma de Teresa. Nos llama siempre gente que vive en los lugares. Ya nos dice de Teresa, en el periódico pone de Catalina, y nos dice fotos muy buenas. A ver si se refiere, Carmen, a que ha sacado ya fotos que salen cosas raras. Por favor, enviarlas. David Jimeno desde Zaragoza nos dice: yo trabajé en el Hotel Corona y el suceso partió de una broma de un piloto a una azafata. Carmen, yo te digo ahora mismo que yo alucino con nuestra audiencia. O sea, sacamos un tema, sacamos una historia y de repente alguien que ha trabajado, que ha estado... Yo os lo digo, me puedo poner un poco pesado, pero nunca soñé una red de amigos como vosotros. Y ahí tenemos el dato. ¿Broma? Bueno, lo comentaremos. Vamos a mandar desde aquí mucha energía positiva y muchos ánimos a Pacos Cantine, desde Salampaco. Me imagino que se llama Paco, pone Pacos Cantine, desde Salamanca. Nos dice que tiene una profunda depresión. O la cantina de Paco, Pacos Cantine.
Nos dice que tiene una profunda depresión, pero no se pierde un solo programa. Gracias por evadirme de mi triste existencia. Bueno, la depresión con Milenio 3 va a ser mucho menos, compañero, y que sepas que aquí en otro lado del micrófono tienes una familia dispuesta a por lo menos que lo pases un poco mejor. Si lo logramos, estamos más que pagados. Iker y Carmen, me tenéis sin dormir. Entre vuestros libros y el programa no duermo. Tumbas sin nombre y misterios de la Iglesia, vaya par de libros. Bueno, que ayude el insomnio. Y a ver si te parece, Carmen, después de todas esas llamadas seguiremos, por supuesto, pedir también que nos firmen estos mensajes, porque a mí me encanta dar sus nombres y decir desde dónde nos escriben, y sobre todo para el sorteo, que luego, pues para ponernos en contacto con ellos y dar los ganadores, hay que darlos con nombre. Sorteo de los templarios y la palabra perdida, el último gran trabajo de templarios en España. ¿Y cuánto nos preguntáis de templarios? Queremos hablar con un montón de especialistas para, desde algún lugar mágico, que en España hay muchos, hacer el gran programa sobre templarios. Carmen, que firmen entonces los mensajes. Perfecto, para que haya ese, digamos, sorteo final. Ese envío del libro de los templarios y la palabra perdida. ¿Tú usas mucho el metro? Pues la verdad es que no. No me gusta mucho. ¿No te gusta? Aunque el metro de Madrid, un poco de miedo. El metro de Madrid es absolutamente, vamos, dicen que de los mejores del mundo. Sin embargo, no se puede escapar a las leyendas. Yo recuerdo unas cuantas. Leyendas urbanas, claro. A ver qué nos cuenta Katia Rocha. Hoy comenzamos esta leyenda con un poco de política. No se me extrañen que solo es un apunte. En todas las elecciones, los partidos políticos y sus candidatos tienen como objetivo prioritario las mejoras en los servicios para los usuarios del transporte público. Más barato, mayor recorrido y mejor infraestructura. Además, evita atascos. Pero de lo que no avisan es de los peligros que conlleva, por ejemplo, utilizar el metro en una ciudad como Madrid. Al igual que esta historia que hoy les cuento sucede en la capital, hay otras tantas en multitud de provincias españolas. No crean que están a salvo. Si su ciudad tiene metro, atento. El metro que une Atocha con la Puerta del Sol, línea 1, tiene una terrible maldición, su leyenda y sus propios fantasmas. Durante la construcción de la estación en la plaza Tirso de Molina en 1921, los operarios que trabajaban en el subsuelo se encontraron mientras excavaban para construir las vías con una desagradable sorpresa. Un gigantesco osario repleto de esqueletos perteneciente al derruido monasterio de la Merced. La visión fue espantosa y muchos de ellos se quedaron trastornados y sufrieron pesadillas durante el resto de los días que les quedaron de vida. Los obreros recibieron órdenes de guardar absoluto silencio y tapar los huesos con cemento y baldosas, las mismas que pisamos a diario las miles de personas que utilizamos esta red, y de sepultar los cadáveres para que nunca se supiera más de ellos. Más de uno sugirió celebrar primero una misa para que sus almas descansaran en paz, pero se les hizo caso omiso. Las obras corrían prisa y no se podía perder el tiempo en lo que los jefes consideraban tonterías. Las obras avanzaron y con ellas el mito de un fantasma que reclamaba clemencia. Los trabajadores continuaban afirmando escuchar lamentos, sollozos y peticiones de paz y descanso. Salvar nuestras almas. Eso es lo que parecía entenderse entre las entrecortadas palabras que les transmitía este supuesto fantasma. Veían sombras, escuchaban pasos, había herramientas que se cambiaban de lugar y una gran cantidad de sucesos paranormales que les hacía trabajar con una tensión y agarrotamiento que solo conocen los que alguna vez han sentido de verdad el miedo. Al cabo de una semana todos aseguraban haber visto un ente que se paseaba por los andenes y por los túneles ante la mirada estupefacta de los presentes. De nuevo pidieron una misa por sus almas, pero de nuevo a la petición le siguió una negativa. El fantasma se enfureció al ver que pasaba el tiempo y sus ruegos no eran atendidos. Hubo empujones en las vías mientras los obreros trabajaban, accidentes inexplicables y sucesos fatales con el resultado de varios muertos entre el personal de las obras. Todos ellos aparecieron muertos, aplastados y con los órganos de su cuerpo desparramados contra la vía del tren, ya colocada encima de los antiguos cadáveres que habían sido tapados y encubiertos bajo ellas. Ahora los usuarios de esta línea y sobre todo de esta estación aseguran haber escuchado gritos de pánico, sollozos entrecortados por una respiración asustadiza, alaridos desgarradores de dolor proveniente del interior de los túneles. Y todo ello al filo de la medianoche, cuando las almas atrapadas que no han recibido salvación y nadie ha rezado por ellas, vagan desconsoladas por el mundo de los vivos. Si quieren oír el sonido de este dolor eterno, les invito a que se acerquen a esta estación madrileña ya entrada la noche y escuchen con atención. El dolor se les clavará también muy,
muy adentro. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Hoy nos deja el cuerpo un poco inquieto. Entre la historia de Canarias, las músicas que nos pone el maestro Carlos Nicolás, la atmósfera cero, y ahora el metro y sus leyendas, menos mal que viene Hans Zimmer y esta música maravillosa, ¿os acordáis, verdad? Gladiator. Y con esta música que es increíble, que bueno, la música transmite todo, ¿no? Por eso en este programa es tan importante, lo decimos siempre, no solo las palabras, sino toda la atmósfera que se crea con ello. Siempre que llega a este punto del programa, entre secciones, entre historias, de verdad, vamos a meter muchas novedades próximamente. Ha habido unas cosas más ilusionantes, ha habido unas gestiones para que haya dramatizaciones, lo decíamos antes, de historias, y creo que va a ser una cosa maravillosa. Yo recuerdo, no me da ningún reparo decirlo, era un programa de la competencia, hace muchísimos años en Radio Nacional. Había un programa que se llamaba Miedo, que recreaba historias breves, que me ponía los pelos de punta. Y he cogido la idea y he dicho, ¿y por qué no hacer eso con las mejores voces de la radio, que son pues, gente como Primitivo Rojas, como Rosa María Belda, como Paco Barrero, que estaba haciendo ya unas cosas interesantísimas? ¿Y por qué no recrear esos casos? Yo creo que puede ser increíble. Estamos, sobre todo Carlos Barroso y yo, de la que te pego, haciendo unos pequeños guiones, y os pido la ayuda. ¿Cuáles son vuestros casos preferidos si queréis escuchar en Milenio 3? Te veo, Carmen, muy, empollando casi ese libro, esa tapa con la misma cruz que llevaba Colón, ¿verdad? En las carabelas, los templarios y la palabra perdida. ¿Tanto merece la pena? Pues la verdad es que sí, que Urresti, hay que darle desde aquí la enhorabuena a Mariano Fernández Urresti, porque ha hecho un magnífico trabajo. Se trata de ese libro que has dicho, Los Templarios y la palabra perdida, de la editorial Edad, y en esta obra el autor cuenta la historia de los templarios, 9 caballeros pertenecientes a una orden monástico-militar que viajan hasta Jerusalén en busca de un secreto. Urresti rastrea este misterio desde la antigüedad, en los monumentos megalíticos, en la civilización egipcia, en los constructores de las catedrales y, como no, en Jesús de Nazaret. De él nos dice que es el maestro que conoció en su carne el gran secreto. En el libro se recorren diversos países que en otras épocas visitaron los templarios. En ella, según el autor, fueron dejando vestigios del secreto, pistas para que el hombre del futuro la supiera interpretar y así obtuviera el poder. Así que los templarios y la palabra perdida, todavía yo creo que no se pueden encontrar en librerías. Mariano Fernández Urresti, corresponsal de este programa en Cantabria, licenciado en Historia por la Universidad de esa provincia y además magnífica persona. Qué gran trabajo, compañero. Hoy, bueno, pues vamos a regalar 3 de tus libros, que lo tenemos aquí calentito, a todos los oyentes. Y yo tengo en mis manos un libro mucho más pequeño, pero no por ello menos importante. Lo tengo con las tapas rotas, lo compré en una librería de viejo, André Nataf. ¿Lo compré o creo que me lo dejó algún amigo? Ahora estoy pensando en el bueno de Juan Ignacio Cuesta Millán. Juan Ignacio, creo que tengo tu libro todavía. Me ha venido ahora mismo el flash, otro gran amigo y escritor. Y es que somos una realidad que nos quitamos los libros unos a otros, pero lo importante es leerlo y aprender de él. André Nataf, El milagro cátaro. Y la portada de este libro es de no olvidarse. Es uno de los primeros crucificados, uno de los primeros vestigios, representaciones de Jesús de Nazaret o de un crucificado que tenemos en el arte. Probablemente sea del siglo III, siglo IV. Es una piedra, una cara grande, unos brazos extendidos, una rictus de dolor. André Nataf llegaba a España por Editorial Bruguera, año 1970, en la época grande de esta gran editora que nos dio tantos buenos títulos y que ya desapareció desgraciadamente, y en su colección Historia y Biografía salía este título rompedor, El milagro cátaro. Muchos españoles, por vez primera, comprendían que muy cerquita de aquí, pero también tan lejos, en Francia, pasada la frontera de Cataluña, existieron los cátaros, la gran herejía, se llamaban los hombres buenos, y desgraciadamente la propia Iglesia Católica los quemó. Fue la gran matanza en Monsegur y en algunos lugares hay recuerdos, cruces de piedra de gente que fue masacrada, miles y miles de personas. Fijaos qué interesante, haremos un programa o varios sobre los cátaros. Yo solo os adelanto esto. Decían que la Iglesia se había corrompido con riquezas, que nada tenía que ver lo que era la palabra de Jesús con lo que se había convertido esa infraestructura, y decidieron alejarse. Muchos se dejaban morir con un rito que llamaban consolamentum. Yo os dejo con una escena que viene en este libro, El milagro cátaro, hoy ya desgraciadamente inencontrable. Sabéis que siempre cogemos un libro nuevo, como el caso de Urresti, y un libro antiguo como este. La escena a mí me impactó muchísimo. En Monsegur, llamas tan altas como una choza y la gente quemándose viva, y los cátaros, sin embargo, conscientes de que iban a la muerte, de que no había salida, rodeados por el ejército, con la bula del Papa Inocencio III,
vigilados desde las lomas, se iban metiendo en el fuego. Niños, mujeres, madres. Y cuando se acercaban al fuego, en aquel siglo XII de Montsegur, alzaban las manos y cantaban. Eran conscientes de que empezaba para ellos otra vida. Los templarios y la palabra perdida, de Mariano Fernández Urresti y de Yola Ledaz y André Nataz. No olvidéis el milagro cátaro, y haremos un programa sobre ellos, sobre los cátaros. Y además, lo más intrigante es que el enigma de esta gente sigue viva. Dicen algunos que los templarios tenían conexión con los cátaros. Bueno, ¿y quién no tiene conexión en el mundo de la religión? Incluso si le damos la vuelta a todo. Historias como las de los demonios. Sí, también vamos a tocar un poco este tema. Hay un demonio que se hizo célebre. ¿Os acordáis del Exorcista? ¿Te acuerdas tú, Carmen, de esa primera escena en Irán? Sí, esta película yo creo que la tenemos grabada todos en la mente por el miedo que a mí personalmente me sigue dando. Y a mí. Y seguro que a los oyentes. ¿Te acuerdas que tienes excavaciones y que se encuentra una figurilla? Terrible, tremenda. Además hemos visto una reproducción hace poquito. El demonio Segovia, Pazuzu. ¿te acuerdas? Tenía una reproducción en un museo que hay de brujería en Segovia. Tiene una reproducción de ese demonio. Bueno, pues ese demonio tiene mucho que contarnos. Ese demonio tiene toda una historia. La historia perdida, cómo no, Nacho Ares, que por cierto estos días ha sacado La historia perdida 2, el archivo del misterio, no os lo perdáis. Nos cuenta ahora, como él sabe hacerlo, director de la revista de arqueología, la historia, muy atentos por favor, de esa figurilla real, el demonio Pazuzu. Su aspecto era estrafalario, mezcla de numerosos animales temidos por los antiguos asirios, y en su rostro se reflejaba el concepto del mal sentido por este pueblo, ingredientes necesarios para convertirse en uno de los personajes más curiosos de la película El Exorcista. En la película el demonio Pazuzu es rescatado de las excavaciones de Nínive por el padre Merrin, y aunque parezca insólito, la figura de este genio existe en la realidad. Uno de los mejores ejemplos se conservan en la sección de Oriente del Museo del Louvre. Se trata de una pieza datada entre los siglos 8 y 7 antes de nuestra era, bajo el dominio del rey Sennacherib. El cuerpo del Pazuzu está formado por la unión de varias partes de animales diferentes, siendo lo más llamativo su cara deforme. Para algunos asiriólogos se trata de una extraña combinación de rostro perruno con cráneo humano. Sus brazos acaban en terribles y afiladas garras, posiblemente de águila, ave del que quizás también tome sus 4 gigantescas alas, y las extremidades inferiores pertenecen a las de un león, animal que habitaba el desierto en la antigua Mesopotamia. Sobre el pecho tenía escrito su nombre y la filiación: hijo del dios Hampa, el rey de los espíritus malignos del aire. Pazuzu es la representación de los vientos tormentosos del sudeste, al que se le temía como portador de enfermedades. Para contrarrestar su temible poder, existían conjuros que neutralizaban sus efectos, convirtiéndolo incluso en un ser protector. El pequeño Pazuzu del Louvre lleva en la cabeza una anilla, lo que demuestra que este demonio era utilizado como un amuleto talismán que se colgaba del cuello. En la actualidad, los asiriólogos ven en este extraño ser no una representación del mal, sino una especie de espíritu geniecillo protector de carácter benéfico. Los antiguos asirios nunca creyeron en posesiones diabólicas como las que vemos en la película El Exorcista. Sus creencias del mal se basaban en la existencia no de una entidad maléfica en sí, sino de una sensación del mal muy concreta, lo que ellos denominaban un mal de sufrimiento, es decir, el mal que genera estadios de enfermedad, dolor y castigos en el hombre. Precisamente, para contrarrestar todos estos males, estaba el temible Pazuzu. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Los maravillosos acordes de Hans Zimmer, esta canción que por cierto se llama Millennium. La arqueología, el misterio, la búsqueda, la historia, los cátaros, los templarios, vuestros testimonios, todo cabe aquí, todo lo desconocido, Milenio 3. Y Carmen, menuda ristra que tenemos. Pues sí, antes que nada, antes de comentar a los mensajes a ese 7640 que han llegado, vamos a dar los ganadores. Venga, vamos rápido. Si no, luego se nos pasa. Miguel Ángel desde La Coruña, que nos decía: vi un ovni hace unos años, estaba con 4 personas más. Mercedes de Bilbao, que dice: en mi cama se sentó un ser y me estuvo mirando varios minutos. Pero un ser la claro, llamaremos, no estaba allí. llamaremos claro, sí, a Mercedes, porque para el programa del viernes
Lourdes de Tarragona, sois magníficos, me hacéis pasar mucho miedo, pero no puedo apagar la radio. Pues los tres libros, Los Templarios y La Palabra Perdida. Y ahora vamos con un montón de sugerencias que nos han llegado a ese teléfono, a ese SMS, vía contacto directo. Y Carmen, todo tuyo. Pedro de Valencia nos decía: hola amigos del misterio, esta noche estoy impresionado por el reportaje de la Sábana Santa y ahora seguro que me impresionáis vosotros. Se refiere a JJ Benítez. Haremos un nuevo programa, lo hicimos hace casi año y pico, de la Sábana Santa con los últimos datos. Magnífico reportaje el de Juanjo, David Burgos, una amiga de mi madre tuvo un visitante y dijo que se echó encima suyo y no podía respirar. ¿Qué hemos dicho antes, Carmen? Lo de los súcubos, íncubos, historias medievales que se siguen repitiendo. Soy Raúl de Murcia. Iker, tienes la audiencia que te mereces. Me apasiona todo lo que habláis. Me dais muy buen viaje todos los domingos hacia Madrid. Un saludo. No sé si nos merecemos la audiencia que tenemos, porque sois increíbles. Nunca lo he contado, pero algo me ocurrió en mi habitación. Sentí un frío intenso en la espalda y como algo me acariciaba el pelo. Mi madre me oyó gritar. Hola, soy Eva de Barcelona y esta semana me ha ocurrido algo extraño. Estaba en la cocina y algo me cogió del brazo y me dio un tirón hacia atrás. Cantidad de casos increíbles que estamos recopilando y apuntando para ese especial del viernes que viene, con psiquiatras, con investigadores, con casos, con los pioneros de estos temas. Del tema de los visitantes de dormitorio, porque en España se hizo un estudio casi científico, el síndrome Diana, de estos casos. Carmen, más cosas. Paco desde Córdoba nos dice: Iker, me parece que la ronda de las 4 queda suspendida. No me extraña. Hay programas que hay que echarle agallas, como decíamos, para que todos los amigos vigilantes, pues hagan su trabajo, pero desde luego en Milenio 3 no queremos perjudicar a nadie y no va a pasar absolutamente nada. Solo recomendación, el transistor bien cerca y seguir escuchando. Happy nos dice: por favor, decirme si sucedió algo en Domayo, un pueblo de Moaña. Un abrazo. Bueno, ahí tuvimos un testimonio, ¿os acordáis cuando estuvimos en Galicia hablando de leyendas gallegas y de gente con nombre y apellidos que había visto cosas sobre supuestas apariciones muy parecidas a las de ahora y que el popular gallego llama Santa Compaña, y estuvimos comentándolo con antropólogos, con historiadores y con testigos? Bueno, ahí pasó, entre Moaña y Cangas. En la casa de mi abuela se veía la imagen de un tuno que gritaba su nombre, Miguel Ángel. Esto nos lo dice Sergio Nadal. Bueno, esto me parece increíble, alucinante. Sergio Nalda, que me he equivocado, no Nadal. Parece Nalda. digno de la película Tuno Negro, esa historia. Que me ha puesto hay que llamarle, sin duda alguna hay que llamarle, porque haremos muchos programas no solo de visitas de dormitorio, sino de fantasmogénesis y fenómenos, digamos, similares. Hola, Iker, vivo en La Laguna, conozco esa casa, sabemos que los guardas de seguridad no duran un asalto, pasar por delante da escalofríos, nos dice Llurena. ¿Cuántos amigos que nos están escribiendo esta misma noche a estas horas desde La Laguna? También desde La Laguna, Tenerife, soy Juan, gracias por vuestro programa, hablad de futura carrera espacial y sus proyectos más ambiciosos. Cabildo similar a Diputación. Ah, Diputación, muy bien, por aclarárnoslo, si es que nos están corrigiendo para bien nuestros oyentes siempre con nuevas informaciones. La carrera espacial, hablamos, ¿os acordáis?, con los que fueron directores de la NASA en España, la carrera espacial, enigmas de los astronautas y la ciencia, por supuesto, la auténtica ciencia siempre tiene cabida en Milenio 3. Buenas noches, soy Javi de Salamanca, solo vosotros me obligáis a taparme a pesar de que me muero de calor. ¿Qué podéis contarnos de los ovnis en Zamora? Bueno, pues hablamos con el juez don Santiago Acosta Noriega, ¿os acordáis? El juez que levantó acta del ovni de Alcañices, una historia alucinante. Volveremos a tocar el asunto y hablar de esa provincia mágica. Hola, tenéis un programa genial. He oído hablar del caso de Garabandal. Creo que es impresionante. Dedicarle algún programa. Gracias y un saludo. No hemos hablado de Garabandal. Parece mentira, ¿eh? Lo tocamos alguna vez cuando hicimos un programa de apariciones marianas, pero lo volveremos a retomar. Bueno, pues esto es todo. Muchos más mensajes. 7640 palabra milenio. Toda esta semana, por favor, activo, porque queremos ese estudio, ¿verdad? Sí, que nos manden sus casos. ¿Han tenido algún visitante de dormitorio, algún ser en su habitación, algo extraño? Supuestamente. Claro. Algo, pero que ellos lo han visto, ellos creen que lo han visto y eso, pues los trataremos el viernes, llamaremos a muchos de esos amigos. Y os dejamos con los informativos.